Muy buenos días, mis queridos alumnos. El día de hoy seguiremos narrando partes de la historia de nuestra Semana Santa. Un paseo triste por el huerto. Después de cenar, Jesús invitó a Pedro, Santiago y Juan a dar un paseo por el huerto de los Olivos. Era una noche oscura y triste. Jesús se sentía angustiado ante la cercanía de su muerte. Los amigos tenían mucho sueño y pronto se quedaron dormidos bajo los árboles mientras Jesús, arrodillado a unos metros más allá, oraba a su Padre de los cielos diciéndole: No me abandones, Padre, en estas horas terribles. Su angustia y su pena aumentaba cuando se dio cuenta que sus amigos no habían sido capaces de acompañarlo en esas horas de tanto sufrimiento. Se sintió muy solo y abandonado. ¿No crees tú que los buenos amigos acompañan y están cerca cuando uno sufre? En esta parte hablaremos cómo Pedro niega ser amigo de Jesús. Cuando los soldados arrestaron a Jesús y lo llevaron al tribunal, Pedro lo siguió de lejos para ver lo que hacían con él. Lleno de miedo, llegó hasta el patio del palacio donde estaban los jueces que lo interrogarían una y otra vez. Era una noche muy fría y los criados habían hecho un fuego para calentarse. Pedro se acercó disimuladamente al grupo para no llamar la atención y escuchar lo que ellos comentaban del prisionero. De repente, uno de los criados le preguntó a Pedro si conocía a Jesús y si era su amigo. Pedro le contestó que no lo conocía y que no entendía de quién estaban hablando. Por segunda y por tercera vez, otras personas le preguntaron lo mismo, y Pedro volvió a decir que jamás lo había conocido y que nunca había estado con él. Es que el pobre Pedro se moría de miedo pensando que a él le podía pasar lo mismo que a Jesús, que lo arrestarían y lo matarían. Pero cuando se dio cuenta de lo cobarde que había sido al negar a su mejor amigo, le dio mucha vergüenza y pena y se alejó del grupo llorando desconsoladamente. Un encuentro doloroso con su madre. El cortejo atravesaba las calles de Jerusalén y Jesús seguía con dificultad arrastrando su cruz a cuestas, cayéndose y levantándose una y otra vez. Le dolía la cruz sobre sus espaldas, pero más le dolía ser objeto de las burlas y de las risas burlonas del gentío que caminaba cerca de él. De repente, levantó sus ojos y entre toda esa multitud hostil descubrió la mirada amorosa de su madre. Fueron solo unos segundos en que sus miradas se cruzaron sin palabras, pero al menos Jesús sintió que no estaba solo. Su madre lo seguía, valiente y de muy cerca. El corazón de una madre se encogió de dolor ante la vista de su hijo humillado por una multitud cruel y despiadada, pero al mismo tiempo le dio fuerzas para seguirlo más de cerca. Las madres son así, sacan fuerza y valentía si ven a un hijo enfermo o en dificultades. Con mayor razón, María, que llevaba al Espíritu Santo en su corazón. Veamos ahora cómo Jesús nos regala a su madre. La madre de Jesús, María, estaba a los pies de la cruz muy cerca del apóstol Juan. Aquí tienes a tu madre, Juan, le dijo Jesús desde la cruz. Y luego mirando a María agregó: Aquí tienes a tu hijo, madre. Desde ese momento, María se convirtió en la madre no solo de Juan, sino de todos nosotros. El bueno de Juan se la llevó a vivir a su casa. Ella es nuestra madre y nosotros somos sus hijos. Nos ama y nos cuida, como saben amar y cuidar las mamás. Es lindo sentir que tenemos dos mamás que se preocupan de nosotros, ¿verdad? Dar noticias buenas es muy agradable, pero dar noticias malas es incómodo y a veces triste. ¿No te parece que la resurrección de Jesús es la mejor de todas las noticias que se han dado en el mundo entero? Si tú tuvieras que darle una buena noticia a Jesús,
cuando estás rezando, ¿cuál sería? Esto es todo, mis queridos alumnos. Espero que estas narraciones te hayan gustado y hayas aprendido mucho sobre la vida de Jesús. Después de la última cena se dirigió a Getsemaní. Lloró lágrimas de sangre, rezó a su Padre por ti y por mí. Su corazón presentía que se acercaba el triste final, y el de las 30 monedas con la locura pagó su mal.